Muchas gracias, senador presidente. A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le tocó no dictaminar, pero dar una opinión en este proceso. En ese sentido, el dilema que estábamos resolviendo fue desde el principio si esta era una ley de cultura o si era una ley de derechos culturales. ¿Por qué es importante eso? Ya el senador Gerardo Sánchez ha mencionado los tratados internacionales, la concepción que se tiene que tener como Estado mexicano de los derechos culturales. Pero lo de fondo es que pongamos los derechos culturales como el fin de las instituciones. Como sabemos y recordamos, hace algunos meses se aprobó aquí en el Senado la creación de la Secretaría de Cultura. Y sin duda se pensaba que esto facilitaría y activaría una política cultural distinta. Sin embargo, sin tener un documento orientador que planteara el objetivo último de esa secretaría, la protección, la ampliación y el acceso a los derechos culturales, esto simplemente sería imposible. Es muy cierto, y es una crítica que no vamos a dejar de decir, que hay un capítulo sobre presupuestal que nos hubiera gustado que viniera más robusto. Es cierto que necesitamos más presupuesto cultural porque la cultura como parte del PIB sigue creciendo. Representa 2.9% de nuestro Producto Interno Bruto y esto no está reflejado en lo que gasta el Estado mexicano en cultura. Sin embargo, a pesar de esa falta de presupuesto y de factibilidad, es imposible buscar la activación de los recursos para la defensa de los derechos culturales si no hay una institución que lo permita. Y esa institución no es la Secretaría, es esta ley. Es un documento que por supuesto puede ser mejorado, pero es un buen primer paso. La inclusión desde el título de los derechos culturales da la idea de una política de Estado, de bases de coordinación, de definición de competencias y de materias que son concurrentes. Es la definición clara sobre los elementos básicos para reencauzar la acción de la administración pública mexicana a favor de los derechos culturales y no de programas de lucimiento gubernamental. Es pues una oportunidad que, como ya se ha dicho, llevaba mucho tiempo redactándose. Hicimos consultas con parte de los grupos redactores que nos plantearon que esta ley tenía, si bien algunas limitantes, era el primer paso hacia la ruta correcta. Adicionalmente a eso, debo decir que algo que hemos perseguido durante mucho tiempo, el día de hoy fue logrado: la democratización de la cultura. Porque es cierto que hay que atender a los creadores, a los pensadores, a todas aquellas instituciones sociales, organizaciones que se dedican a la cultura. Pero ¿cómo logramos democratizar la cultura y que ésta llegue a aquellos mexicanos que no tienen ni siquiera para comer? ¿Cómo logramos que aquellos que están en los umbrales más bajos de ingreso también tengan acceso a la cultura? La respuesta nos la dio Brasil con el famoso Vale Cultura. Y hoy, en el artículo 8 de la iniciativa, como todos la pueden revisar, ya tenemos un programa de asignación de vales culturales. Una obligación de la Secretaría establecer un programa para la asignación de vales culturales que permitan el acceso a bienes culturales a aquellas personas que simplemente no lo hacen, no porque no tengan gusto por este tipo de actividades, simplemente porque no tienen acceso a ellos por un asunto económico. Es la historia de siempre. Ampliamos derechos, pero esos derechos están bloqueados por el ingreso. Esta es una forma inicial para desbloquear esta situación. En ese sentido es que vemos con buenos ojos que esto pueda ir mañana a la Cámara de Diputados, que se construya una mayoría en la Cámara de Diputados y termine este proceso largo, no solamente de los 2 años cuando empezó la dictaminación conjunta con los diputados. Es un tema que lleva muchos años más. La vemos como una oportunidad, ojalá así lo sea. Finalizo, senador presidente, recordando la frase de Unamuno:
La libertad no es un estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre es el que más sabe. Solo la cultura da libertad. Por eso no proclaméis la libertad de volar, sino da alas. Por eso no proclaméis la libertad de pensar, sino dar pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Solo la imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es lo que la democracia persigue. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.